La noche comenzaba siempre de la misma forma en ese barrio olvidado, cuando las luces de las casas se apagaban una a una y el silencio tomaba control de las calles. A esa hora, mientras la mayoría descansaba, Lucas Miller salía de su casa con pasos medidos y una mochila ligera. No era un ritual ocasional, sino una rutina necesaria. Desde hacía meses, la noche se había convertido en su turno principal de trabajo, el único momento en que podía generar el dinero suficiente para mantener su hogar en pie. Lucas no trabajaba por ambición ni por sueños adelantados. Trabajaba por urgencia. Cada noche representaba comida asegurada, cuentas cubiertas y la posibilidad de que su familia no perdiera lo poco que tenía. Su edad no coincidía con el peso de sus responsabilidades, pero los hechos no le daban alternativa. El cansancio acumulado se reflejaba en su manera de caminar, en la precisión automática de sus movimientos y en la forma en que evitaba cualquier distracción innecesaria. El trabajo nocturno exigía discreción y constancia. Lucas realizaba tareas simples pero largas, repetitivas y poco visibles. No había reconocimiento ni promesas, solo pagos justos que llegaban al final de cada semana. Cada billete tenía un destino definido incluso antes de llegar a sus manos. No existía margen para errores ni espacio para fallar una sola noche. Con el paso de las semanas, su presencia comenzó a formar parte del paisaje nocturno. Algunos lo veían cruzar las calles siempre a la misma hora. Otros notaban que regresaba cuando el amanecer apenas comenzaba a insinuarse. Nadie preguntaba demasiado. En ese entorno, aprender a no preguntar era una forma de supervivencia. Sin embargo, no todos miraban sin observar. En otra parte de la ciudad, lejos de esas calles mal iluminadas, Ethan Brooks mantenía una rutina completamente distinta. Su vida estaba marcada por horarios precisos, reuniones privadas y decisiones que movían grandes cantidades de dinero. Había construido su fortuna con disciplina y cálculo, pero en los últimos meses algo había cambiado. Ciertas situaciones, aparentemente pequeñas, comenzaban a llamar su atención, rompiendo la previsibilidad de su mundo. Una de esas situaciones surgía siempre de noche, durante recorridos que Ethan realizaba por motivos que ni siquiera él analizaba del todo. En más de una ocasión, su atención se desvió hacia la figura constante de un joven que trabajaba mientras la ciudad dormía. No era curiosidad inmediata, sino una observación silenciosa que se repetía con demasiada frecuencia para ser ignorada. Lucas no sabía que estaba siendo observado. Para él, cada noche era igual a la anterior: cumplir, resistir y volver. Pero los hechos, aunque lentos, comenzaban a alinearse. Pequeños detalles que parecían irrelevantes empezaban a construir una historia más grande, una que todavía no estaba lista para revelarse por completo. Lo que nadie imaginaba era que ese esfuerzo silencioso estaba a punto de cruzar un límite inesperado. Las próximas noches no solo traerían cansancio y rutina, sino señales claras de que alguien había comenzado a seguir el rastro de su sacrificio, y cuando eso ocurriera, nada volvería a mantenerse en la sombra por mucho tiempo. Quédate hasta el final del video y suscríbete al canal, porque en el próximo capítulo comenzarán las primeras revelaciones que cambiarán el rumbo de esta historia. Las noches continuaron avanzando sin interrupciones, pero el ritmo empezó a cobrar un precio más visible. El cuerpo de Lucas Miller se movía por inercia, sostenido más por la necesidad que por la energía. Dormía pocas horas, comía lo justo y organizaba cada día alrededor de la siguiente jornada nocturna. No había margen para improvisar. Cualquier retraso, cualquier ausencia, significaba una pérdida directa para su casa. Con el
Paso de los días, algunos detalles comenzaron a destacar. Las manos de Lucas mostraban señales claras de trabajo constante. Su concentración era absoluta, incluso cuando el cansancio amenazaba con hacerlo cometer errores. No se trataba de orgullo ni de resistencia emocional, sino de una comprensión temprana de las consecuencias. En su realidad, fallar no era una opción abstracta. Tenía efectos inmediatos y concretos. Mientras tanto, Ethan Brooks empezó a notar patrones. No era la primera vez que veía jóvenes trabajando de noche, pero en este caso había una regularidad poco común. El mismo horario, los mismos recorridos, la misma disciplina. Desde su perspectiva, acostumbrada a analizar datos y comportamientos, aquello no parecía casual. Había algo estructurado detrás de ese esfuerzo. Sin interactuar ni interferir, Ethan comenzó a observar con mayor atención. Ajustó sus propios horarios para coincidir con esos momentos. Cada vez que el muchacho aparecía, lo hacía con la misma determinación silenciosa. No buscaba compañía ni distracciones. Su enfoque era directo, casi mecánico. Ese nivel de compromiso resultaba difícil de ignorar. A medida que la observación se volvía más constante, ciertos indicios empezaron a emerger. Lucas no gastaba dinero en el camino, no se detenía más de lo necesario y siempre regresaba en dirección a la misma zona. Era evidente que el trabajo no era temporal ni experimental. Era una estructura de supervivencia cuidadosamente mantenida. En el entorno de Lucas, las consecuencias de ese esfuerzo también comenzaban a notarse. Las cuentas se mantenían al día, la casa seguía funcionando y no había señales inmediatas de colapso. Sin embargo, el equilibrio era frágil. Dependía por completo de que él siguiera cumpliendo cada noche. Una sola interrupción podía desarmar todo. Ethan, acostumbrado a evaluar riesgos, entendió rápidamente esa fragilidad. No necesitaba conocer todos los detalles para saber que algo sostenido de esa forma tenía un punto de quiebre. Y cuando ese punto llegara, no habría advertencias previas. La situación exigía una atención más profunda. Sin que Lucas lo supiera, las noches dejaron de ser solo trabajo y rutina. Se convirtieron en evidencia. Cada movimiento, cada repetición, reforzaba una verdad que empezaba a tomar forma. Ethan ya no observaba por simple curiosidad, sino por una necesidad interna de comprender el alcance real de lo que estaba presenciando. Lo que aún no estaba claro era hasta dónde llegaba ese sacrificio ni qué lo había provocado exactamente. Pero las señales apuntaban a una historia más compleja, una que empezaría a revelarse en cuanto Ethan decidiera dar el siguiente paso. Y cuando eso ocurriera, las consecuencias no se limitarían a una simple observación nocturna. La necesidad de entender lo que estaba ocurriendo llevó a Ethan Brooks a avanzar con mayor cautela, pero también con más determinación. Las observaciones repetidas ya no eran suficientes. Los patrones estaban claros, pero faltaban los motivos. Para alguien acostumbrado a tomar decisiones basadas en información concreta, la ausencia de datos precisos se volvió incómoda. No se trataba de intervenir, sino de confirmar hechos. Ethan comenzó a reconstruir el recorrido nocturno de Lucas Miller a partir de detalles mínimos. Horarios constantes, zonas específicas, puntos de entrada y salida. Nada parecía improvisado, todo respondía a una lógica estricta de eficiencia. Ese nivel de organización no coincidía con un trabajo ocasional ni con una etapa pasajera. Indicaba una obligación sostenida por algo más profundo. A través de fuentes indirectas y sin exponerse, Ethan accedió a información básica del entorno. Descubrió que Lucas vivía en una casa donde no había registros recientes de ingresos estables. No figuraban apoyos externos ni ayudas formales.
El equilibrio económico dependía de una sola fuente activa y constante. Esa confirmación cambió el peso de lo observado. El esfuerzo nocturno no complementaba un ingreso, lo sostenía todo. Mientras tanto, Lucas continuaba con su rutina sin alteraciones visibles. Sin embargo, el desgaste empezaba a manifestarse en pequeños detalles. Ajustes en los tiempos, pausas más breves, una precisión aún más marcada en cada tarea. El margen de error se reducía porque no podía permitirse fallar. La presión no era evidente desde fuera, pero estaba presente en cada decisión que tomaba. Ethan comprendió entonces que la situación no solo era frágil, sino temporal. No por la voluntad de Lucas, sino por los límites físicos y estructurales de una vida sostenida de ese modo. El riesgo no era inmediato, pero era inevitable, y cuando llegara, lo haría sin aviso. Al profundizar un poco más, apareció un dato que llamó especialmente su atención. El trabajo nocturno había comenzado después de un cambio brusco en la situación familiar. No había registros públicos detallados, pero la coincidencia temporal era clara. Algo había ocurrido, algo que obligó a reorganizar toda la vida del muchacho en cuestión de semanas. Ese descubrimiento modificó el enfoque de Ethan. Ya no observaba solo un esfuerzo constante, sino una reacción a un evento específico. La historia tenía un punto de quiebre oculto, uno que aún no salía a la superficie, y ese punto explicaba por qué Lucas había asumido una responsabilidad que no correspondía a su edad. Cada nueva confirmación reforzaba una misma conclusión. La realidad de Lucas era más compleja de lo que parecía. No había espacio para interpretaciones simples ni juicios rápidos. Era una estructura armada para resistir, no para crecer. Y resistir indefinidamente no era una opción real. Ethan empezó a considerar que su papel ya no podía limitarse a observar. Sin embargo, cualquier paso mal calculado podía alterar un equilibrio delicado. Antes de actuar, necesitaba entender completamente qué había empujado a Lucas a esa situación y qué estaba realmente en juego. Lo que aún permanecía oculto era la causa exacta de todo ese sacrificio, pero los indicios apuntaban a una revelación cercana, una que explicaría por qué cada noche tenía un peso tan decisivo. Y cuando esa verdad saliera a la luz, la historia daría un giro imposible de ignorar. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo capítulo se revelará el origen de esta responsabilidad silenciosa, y nada volverá a verse de la misma manera. La información reunida hasta ese punto no dejaba espacio para interpretaciones superficiales. Ethan Brooks ya no veía solo a un joven trabajando de noche, sino a una estructura entera sostenida por una sola persona. Cada dato confirmado reforzaba la idea de que la situación de Lucas Miller dependía de un equilibrio extremadamente delicado. Bastaba una variación mínima para que todo se viniera abajo. Ethan avanzó con mayor precisión. Sin exponerse ni alterar el entorno, profundizó en los registros disponibles y en los movimientos que rodeaban a la familia de Lucas. Fue entonces cuando apareció el elemento que daba coherencia a todo. Un cambio repentino, ocurrido meses atrás, había modificado por completo la dinámica del hogar. A partir de ese momento, los ingresos habituales desaparecieron y las responsabilidades se redistribuyeron de manera silenciosa pero definitiva. El trabajo nocturno no había sido una decisión planificada, sino una respuesta inmediata a una urgencia concreta. Lucas no tuvo margen para adaptarse gradualmente. La transición fue directa y forzada. En cuestión de días, asumió un rol que normalmente requiere años de preparación. Esa velocidad explicaba la rigidez de su rutina y la ausencia total de distracciones. Mientras
Tanto, el impacto de esa carga comenzaba a dejar huellas más evidentes. El rendimiento de Lucas seguía siendo constante, pero el costo se acumulaba. Ajustaba sus horarios con una precisión casi obsesiva. Reducía cualquier actividad que no fuera esencial y organizaba cada recurso con extremo cuidado. No estaba construyendo un futuro, estaba sosteniendo el presente. Ethan comprendió que el mayor riesgo no era el cansancio inmediato, sino la normalización de esa situación. Cuando el sacrificio se vuelve rutina, las señales de alerta suelen desaparecer, y eso hacía que la caída, cuando llegara, fuera aún más severa. No se trataba de si algo fallaría, sino de cuándo. Al analizar la línea de tiempo completa, quedó claro que Lucas había tomado el control en el momento exacto en que el sistema familiar quedó sin soporte. No hubo ayuda externa ni redes de respaldo visibles. Todo dependía de su capacidad para mantener ese ritmo noche tras noche. Esa revelación cambió el peso moral de la historia para Ethan. Ya no estaba frente a un caso aislado de esfuerzo juvenil, sino ante una situación estructural que exigía una evaluación distinta. Cualquier intervención impulsiva podía romper el equilibrio que, aunque precario, aún funcionaba. Pero la inacción también tenía consecuencias claras. Ethan empezó a considerar escenarios. ¿Qué pasaría si Lucas faltaba una noche? ¿Qué ocurriría si el trabajo se interrumpía? ¿Qué impacto tendría un evento imprevisto? Cada proyección llevaba al mismo punto. La estabilidad era aparente y dependía de una resistencia que no podía sostenerse indefinidamente. Sin embargo, aún faltaba una pieza clave. La causa exacta del cambio familiar seguía sin mostrarse por completo. Los indicios estaban ahí, pero la confirmación final todavía no había salido a la superficie, y esa verdad, una vez expuesta, no solo explicaría el origen de todo, sino que obligaría a tomar decisiones que ya no podrían postergarse. Las noches siguientes serían determinantes, no solo para Lucas, sino también para Ethan, que se encontraba cada vez más cerca de un límite personal que nunca antes había cruzado. Y cuando ese límite fuera superado, las consecuencias marcarían un antes y un después imposible de revertir. La pieza que faltaba comenzó a tomar forma a través de registros dispersos y coincidencias temporales que ya no podían ignorarse. Ethan Brooks logró confirmar que el cambio abrupto en la vida de Lucas Miller estaba ligado a un evento médico grave dentro de su familia. No se trataba de una ausencia voluntaria ni de una mala decisión financiera, sino de una situación que había eliminado de golpe la principal fuente de ingresos del hogar. Desde ese momento, la responsabilidad cayó sin transición sobre los hombros de Lucas. La información no apareció de manera directa. Surgió a partir de pagos atrasados, documentos incompletos y ajustes repentinos en gastos básicos. Todo indicaba que la familia había intentado sostenerse durante un tiempo, hasta que la presión económica obligó a tomar medidas extremas. Fue entonces cuando las noches de Lucas dejaron de ser una opción y se convirtieron en una obligación constante. Ese hallazgo cambió el significado de cada observación previa. El cansancio, la disciplina rígida, la ausencia de errores, todo respondía a una urgencia real. Lucas no estaba intentando salir adelante, estaba evitando que todo colapsara. El margen era tan estrecho que cualquier interrupción habría tenido consecuencias inmediatas. Ethan comprendió que la situación había llegado a un punto crítico, no porque Lucas estuviera a punto de rendirse, sino porque el sistema que había construido dependía de una resistencia que no podía sostenerse indefinidamente. El riesgo ya no era hipotético, era una cuestión de tiempo. Las noches siguientes confirmaron esa evaluación. Lucas comenzó a mostrar señales de agotamiento más evidentes. No fallaba, pero cada ajuste era más forzado.
redujo aún más sus pausas, reorganizó rutas y aceptó tareas adicionales sin modificar el resultado final: mantener el ingreso estable. Esa sobrecarga, aunque silenciosa, aceleraba el desgaste. Para Ethan, el dilema dejó de ser analítico y pasó a ser ético. Tenía la capacidad de intervenir, pero también la responsabilidad de hacerlo sin destruir el equilibrio que mantenía a la familia en pie. Una ayuda mal ejecutada podía generar dependencia o exponer una situación que Lucas había protegido cuidadosamente. Antes de tomar cualquier decisión, Ethan decidió observar un poco más. No por indiferencia, sino para identificar el momento exacto en que la intervención sería necesaria y efectiva. Ese momento no tardó en llegar. Un pequeño incidente, aparentemente menor, alteró la rutina nocturna de Lucas. No fue una falla grave, pero sí una advertencia clara de los límites alcanzados. Por primera vez, el sistema mostró una grieta visible. El riesgo dejó de ser futuro y se volvió presente. Ethan entendió entonces que ya no había espacio para esperar. La información estaba completa, el contexto era claro y las consecuencias de no actuar eran demasiado evidentes. Sin embargo, la forma de hacerlo seguía siendo incierta. Cualquier movimiento tendría un impacto directo y duradero en la vida de Lucas. Las decisiones que se tomarían a partir de ese punto no serían discretas ni reversibles. Estaban a punto de cruzar una línea que separa la observación de la acción, y cuando eso ocurriera, la historia dejaría de avanzar lentamente para cambiar de dirección de manera definitiva. No te vayas ahora y suscríbete al canal, porque en el próximo y último capítulo verás cómo una sola decisión puede alterar destinos completos, y por qué esta historia llegó a emocionar incluso a un millonario acostumbrado a controlar cada resultado. La decisión no se tomó de forma impulsiva ni emocional. Ethan Brooks actuó como lo había hecho toda su vida, evaluando hechos, midiendo impactos y anticipando consecuencias. La diferencia era que por primera vez en mucho tiempo, los números no eran el centro del análisis. Lo que estaba en juego no era una inversión ni un proyecto, sino la continuidad de una vida sostenida al límite. Ethan eligió intervenir sin exposición directa y sin alterar de inmediato la rutina de Lucas Miller. El primer paso fue estabilizar lo que más riesgo presentaba: la fragilidad económica. A través de mecanismos formales y completamente legales, se activaron apoyos que no dependían del rendimiento nocturno de Lucas. No fue un cambio abrupto, sino una transición cuidadosamente diseñada para no generar desconfianza ni romper el equilibrio existente. Los efectos comenzaron a notarse en cuestión de días, no como un alivio evidente, sino como una reducción gradual de la presión. Lucas siguió trabajando, pero ya no con la urgencia absoluta que había marcado cada noche anterior. El margen, aunque pequeño, apareció por primera vez, y con él la posibilidad de reorganizar prioridades sin que todo colapsara. Ethan observó a distancia los resultados de su decisión. La estabilidad permitió que otros aspectos comenzaran a ordenarse. Las cuentas dejaron de ser una amenaza constante, la estructura familiar ganó tiempo y la dependencia de una sola fuente de ingreso empezó a diluirse. No era una solución definitiva, pero sí un punto de inflexión real. Para Lucas, el cambio no se vivió como un rescate, sino como una oportunidad silenciosa. El sistema que había sostenido durante meses dejó de exigirlo todo. Sin saber quién estaba detrás, pudo reducir el ritmo, corregir desgastes acumulados y visualizar un escenario que no dependía exclusivamente de sacrificar la noche tras noche. Ethan, por su parte,
Enfrentó una transformación menos visible, pero igual de profunda. Comprendió que el impacto más significativo no siempre proviene de grandes gestos públicos, sino de intervenciones precisas en el momento exacto. La historia de Lucas no lo conmovió por su dramatismo, sino por su lógica implacable. Un joven sosteniendo una estructura entera sin margen para fallar. Con el tiempo, la rutina nocturna dejó de ser el eje central de la vida de Lucas. No desapareció de inmediato, pero perdió su carácter crítico. La familia recuperó estabilidad y la presión dejó de recaer en una sola persona. El riesgo se transformó en proceso y el proceso en posibilidad. Nada de esto se volvió público. No hubo reconocimiento ni narrativa externa. Solo hechos y consecuencias. Para Ethan, ese silencio fue parte esencial de la decisión. Para Lucas, el cambio marcó una frontera clara entre sobrevivir y empezar a construir. La historia no terminó con un cierre definitivo, sino con una base distinta, una en la que el esfuerzo ya no era sinónimo de sacrificio extremo, y donde una observación nocturna se convirtió en una acción que alteró destinos de manera irreversible. Si esta historia te dejó reflexionando, dale like, suscríbete al canal y comparte este video, porque a veces las decisiones que más transforman no hacen ruido, pero cambian vidas para siempre.